Estamos en nueva casa. Gracias a ustedes por Se lo ve hasta alto. Está tan bonita esta cabina, se lo ve altísimo. Es el escenario, ¿no? Pelu. Hace grande a los grandes. Parece Más un grande a set los de grandes. televisión Es un set de Es que televisión tenemos estrellas realmente. aquí, ¿no, el licenciado Segarra? Oiga, estamos dialogando y lo vamos a invitar a que nos siga en el Participe. diálogo, que participe en el diálogo, de cuáles son las consecuencias políticas. Porque, a ver, jurídicamente yo no sé cuáles serían las consecuencias. Es abogado. La OEA se va a reunir, ¿verdad? Correcto. Pero es que, a ver, una cosa sí, es abogado casa adentro, pero ya estamos hablando de un plano internacional donde las leyes suelen ser supranacionales, de hecho, y ya vienen otras situaciones. Ahora, vamos a ver casa adentro. Porque es simpático el debate, ¿le beneficia, no le beneficia? ¿Va a ganar la consulta, no va a ganar la consulta? ¿Los correístas van a sentirse realmente ofendidos? ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, en este escenario, para usted, doctor, ¿cuál va a ser el camino para el presidente Daniel Noboa? Bueno, le agradezco la pregunta, aunque yo no soy especialista en política, no puedo abstraerme de tener una opinión, como es lógico. Cualquier persona que tenga un interés en el quehacer nacional tiene una opinión sobre las consecuencias políticas de lo que ha ocurrido. Yo creo que, en primer lugar, vale la pena destacar esta diferencia entre lo interno y lo externo. Naturalmente, el gobierno ecuatoriano le debe una respuesta a la ciudadanía desde la perspectiva de por qué hizo lo que hizo. Ya está claro que el gobierno ecuatoriano ejecutó un acto violento, un acto que rompe normas, están prevenidas por la legislación internacional. La pregunta es por qué lo hizo y finalmente si la ciudadanía acepta esta respuesta como válida, va a tener una respuesta política positiva. El país está, creo yo, fragmentado en dos, desde el correísmo, en correístas y anticorreístas en su mayoría, y mucha gente que tiene una oposición intermedia, pero principalmente quienes favorecen al correísmo y quienes se oponen al correísmo son los polos de la política nacional. Yo creo que el correísmo jamás iba a pensar o estar a favor de la consulta, ya lo había manifestado públicamente, y si las miras son hacia la consulta popular, pues los resultados yo no creo que van a variar mucho, más bien pueden consolidar en la ciudadanía que favorece a Daniel Noboa como un presidente decidido, como un presidente que ejecuta y que actúa en consecuencia de lo que dice. Ya estaban listos todos para burlarse del gobierno una vez más, de que otra vez se le fugó un prófugo de la justicia. Ya estaban listos, ya estaban hechos los memes, como dicen, y no pasó. Entonces yo creo que un sector de la ciudadanía que favorece a Daniel Noboa y a su gobierno con sus votos, con su opinión favorable, va a estar contenta con lo que ocurrió. Ahora, lo que se le viene internamente es una guerra política desde la Asamblea Nacional. Ya están convocados los ministros que han participado en esto, y vaya que no va a haber sido fácil para Gabriela Sommerfeld, que es una mujer muy preparada, no en diplomacia, sí, pero sí en esta dinámica internacional, comercial. Es una mujer que tiene una experiencia enorme. No va a haber sido muy fácil para ella tener una primera experiencia diplomática de este tipo. Y segundo, para la ministra Palencia, que además es mexicana de nacimiento y ecuatoriana por naturalización, haber tomado una decisión de participar en entrar por la fuerza en la embajada mexicana, vaya que no va a haber sido fácil. Pero en el propio país, en propio México, hay asambleístas que han condenado la conducta de Manuel López Obrador. Es decir, ¿con qué nos encontramos nosotros? Con un conflicto normativo. El derecho es, efectivamente, entre muchas otras cosas, un método de solución de conflictos. Aquí hay un conflicto entre dos partes. La diferencia, o lo que lo hace tan especial, es que es un conflicto internacional. La diferencia y lo que lo hace especial es que las partes son estados. Y la diferencia y lo que lo hace sustancial es que quienes resuelven este conflicto es un cuerpo colegiado integrado por otros estados. Ahí viene la dinámica exterior, la respuesta que el gobierno ecuatoriano tiene que darle también a los estados que forman parte de estas organizaciones. Y si vamos a ver si en el paso del tiempo la diplomacia nuestra funciona, le hacen entender a estos organismos, a estos cuerpos colegiados, que la decisión del gobierno ecuatoriano, si bien fue contraria a derecho, tiene una justificación razonable. ¿Y cuál es? La que ha trascendido. En primer lugar,
que hay una violación previa, grave e imperdonable del gobierno mexicano al haber vulnerado el principio de no injerencia en asuntos internos. Y eso lo venía haciendo, digamos, como ya se venía haciendo costumbre por parte del gobierno mexicano. Así que estamos ante un acto soberano, un acto de políticas y un acto de un Estado ecuatoriano que tiene consecuencias, como todas las cosas en el derecho, y muy interesante lo que se nos viene encima. Bien, permítame, voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda para que trabaje, porque no trabajó en la anterior, ahora sí va a trabajar, ahora sí está animado. Por gusto me lo carboneo. No, sí, es que sí tiene que ser. A ver, Pero Ramiro, déjelo por nomás. favor. Carlos Luis, escucho con atención todo esto y este es un problema que tiene muchas aristas. Sí. En el derecho internacional las cosas están claras. Me preocupan las repercusiones porque las repercusiones son a largo plazo a nivel internacional y van a ser permanentes durante muchos años, no meses, años, pues hasta que el señor López Obrador no deje la presidencia y el señor Daniel Noboa no deje la presidencia, yo lo veo casi que imposible que las relaciones Ecuador-México se restablezcan, porque esto fue un tema personal. El señor López Obrador le dijo facho al presidente de Noboa. Y entonces eso ya incursionó en un plano personal, no solo de país a país. Pero en el plano político, yo creo que le beneficia a ambos presidentes. A AMLO en la campaña de patrocinar a su candidata y a Noboa en el plano de auspiciar su consulta. Hasta ahí vamos de acuerdo. La reacción visceral que va a tener ahora el movimiento RC dentro de la Asamblea, eso para mí, y yo no sé, y ahí viene la pregunta, yo llamaría directamente a juicio político a dos ministros, a la ministra Palencia y a la canciller, directamente involucrada en esta decisión. La pregunta es, desde hace ya unos 15 días se venía haciendo un movimiento de fuerzas dentro de la Asamblea. Había algunos asambleístas que iban siendo llevados a las curules de ADN. Este todo entuerto, que a nadie beneficia, porque al final de cuentas no beneficia a nadie. ¿Tú crees que va a terminar en una desestabilización al gobierno del presidente Noboa? Yo creo que ese es el camino del correísmo como tendencia política, llamar a juicio político, primero llamarlos a que expliquen, pero no hay una explicación, no la hay. Así de simple, ¿no? Entrar a una embajada extranjera de otro país, obviamente no tiene presentación, no tiene una justificación legal, tiene una justificación política, tiene una justificación social, puede tener legitimidad política. Se me van a llevar a un preso, todo lo que quieras. Pero legal no Pero fue. mientras el derecho internacional no cambie, ahí está. Correcto. Entonces, y el otro factor, si llegan al juicio político, en juicio político no se resuelve en derecho, se resuelve en política. Es decir, en votos. Si tienen los votos, serán destituidos. Y eso de la mano de que las funciones que ejerce una cartera de Estado, la canciller, son funciones descartables, ¿no? Es decir, precisamente existen y son delegadas para que el presidente no asuma la función. Fusibles, como dijo son Vladimiro. fusibles. Entonces ya veremos si resisten. Yo creo que es un reto para, por un lado, la canciller Gabriela Sommerfeld, casa afuera y casa adentro, explicarse. Es un reto también para ver cómo va a reaccionar, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que está, creo que todo esto está agachadito, no han dicho nada o no se ha visto, al menos públicamente, un pronunciamiento. Y van a vital. cotizar su apoyo. Me imagino. Claro, cuando digo cotizar, no es, digo, van a valorar de una manera racional. Van a tamizar el apoyo. Ya, entonces lo van a pensar. Lo van a meditar. Perdón, no vaya más allá de mis palabras. Es que quiero ir más allá porque quiero salvarlo. No me salve, porque yo no necesito. Que se hunda usted, aunque tenga cuerpo de boya, pero no. Déjeme darle la mano. No, para nada. Bueno, entonces váyase contra las bayonetas, entonces. Entonces tienen que cotizar, tamizar, darle forma, ver lo que quieran. Pero lo que va a pasar, yo lo veo y lo avisoro de la siguiente manera. Para mí la consulta ya la ganó.
porque Sí. la reacción Sí. de gran masa del país es inmediatista. No lo dejaron escapar a este señor más el odio que le tienen que el cariño que le tienen. A mí me gusta siempre pensar en derecho, pero el pueblo no piensa en derecho, No, así es. piensa en emociones. Así es. Son sus emociones y su hígado lo que trasladan en su voto. Entonces, y además, ¿cómo lees tú que el único gobierno que le ha dado apoyo es el señor Bukele? Sí, la lectura internacional es deficiente, es pobre. Pero de nuevo, ¿no? Es un acto que difícilmente resiste el análisis jurídico y mucho menos Así es, por eso del derecho internacional. Ahora, yo viéndolo desde la perspectiva judicial del caso de Jorge Glass, yo no sé si fue una buena idea hacer lo que hicieron, porque es insostenible, ¿no? El haber irrumpido en una embajada para retirarlo y detenerlo. La forma en que fue detenido, si es ilegal, es innegable que lo es. Un habeas corpus procede. Entonces, en estos días no quisiera estar en los zapatos del juez que tiene ese habeas corpus, porque su procedencia es lo más obvio. No digo que es lo que debería resolver, pero suena como obvio que fue detenido de forma ilegal y arbitraria. Y en consecuencia, la procedencia del habeas corpus está. Qué interesante. Entonces, Ahora, pero hay presión dejarlo en libertad. No, sobre ese juez. debe haber una presión. Con todo lo del caso Purga, con todo lo del caso Debe haber Plaga, una con presión todo el tremenda. caso Metástasis, hay una presión sobre el juez. Así es que la gente exige justicia por sobre la legalidad. Ah, ok. a ver, lo que ha dicho Carlos Luis es interesantísimo. Esa es otra Mira, lista. estás rompiendo el derecho internacional, te has metido abruptamente a una embajada. Obvio que es ilegal, pero salta a la vista que es ilegal y todo el concierto de naciones lo está diciendo. ¿Para qué está el derecho sino para proteger a los ciudadanos? Abstráete del personaje, porque cuando tú aplicas el derecho tienes que abstraerte del personaje y tienes que aplicar la ley. Tremendo reto para el juez. Tremendo reto. Javier, La verdad que cuando escuché la última parte del doctor, ese juez tiene en sus manos realmente no es una papa caliente, no sé, es una bomba, porque donde la activa el país explota y donde no la activa el otro país explota o la parte de la oposición política explota. Entonces, no sé qué es lo que más le conviene al Ecuador. Porque claro, si nos ponemos desde el punto de vista del ecuatoriano común y corriente, bien hecho lo que se hizo. Si nos ponemos desde el punto de vista jurídico, mal hecho lo que hizo el Estado o el gobierno. ¿Qué camino le toca entonces al Ecuador frente a una situación internacional que enfrenta hoy en día? Yo creo que primero tiene que resolverse internamente el asunto. Uh-huh. Y para esto, por cierto, el habeas corpus tiene tiempos y estándares muy altos y tiempos muy cortos. Uh-huh. Entonces, en el transcurso del día, sin duda, tendremos una resolución, o debería haber ya una resolución de este primer escollo que tiene que superar el gobierno nacional. Esta primera consecuencia de la forma en que actuó. Pero ya tenemos una pequeña evidencia. No se olviden que cuando Jorge Glass fue detenido, en la forma en que fue detenido en la Embajada de México, fue detenido para ser procesado penalmente dentro de un caso nuevo. Me parece que es por peculado. Y en este caso nuevo, la audiencia de formulación de cargos ya se llevó a efecto. Y lo primero que hace la jueza o el juez que conoce la formulación de cargos es calificar la legalidad de la detención. Y hay un juez que ya ha calificado esta supuesta legalidad de la detención. Yo no entiendo cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces, creería yo que la defensa lógica del gobierno nacional frente a este habeas corpus, que es un intento a través de una garantía constitucional para lograr su libertad, es decirle a este juez constitucional, oiga, la legalidad de la detención está garantizada porque ya un juez de garantías penales así lo estableció. Sería una respuesta. Superado esto, que yo creo que es una primera crisis, vamos a la crisis política, porque el día de hoy, y a partir del día de hoy, están llamados a comparecer a la Asamblea Nacional los ministros que han intervenido y los funcionarios públicos que han intervenido en la ejecución de este operativo. Y luego, el día de mañana, o sea, no después de mucho tiempo, el día de mañana, Ecuador tiene que comparecer ante la OEA para explicarle al mundo lo que ha hecho. Y vendrán consecuencias, sin duda que vendrán consecuencias, porque los países en el ejercicio de su soberanía, sin duda, pues México obviamente ya ha tomado decisiones y seguirá tomando decisiones
hasta que dure en el poder Manuel López Obrador. Y ese es el vaivén de la política. Entonces, este no es un problema para siempre. Yo no puedo creer... Pero es a largo plazo. Es a largo plazo, sí. Y yo no a puedo largo creer plazo, mientras duren los actuales mandatarios. o mediano o largo plazo. Corto no es. Y yo no puedo creer que esta decisión haya sido tomada sin haberlo meditado detenidamente, sin haber tenido en cuenta las consecuencias Que podía traer. Tiene que haber un cálculo político, y lo que la ciudadanía ahora informada le exige al presidente de la República es: explíquenos qué vamos a hacer como alternativas a las consecuencias a las que usted nos expuso, porque al final del día ecuatorianos somos todos y tenemos que estar respaldando al país en las decisiones que tome. Ahora, pero bueno, veamos cómo vamos a salir adelante. Yo me pongo en el plano del ecuatoriano común y corriente, independientemente de la parte jurídica que ustedes lo analizan muy bien, aquí inclusive nuestros compañeros en la mesa. No es lo mismo lo que hizo Colombia cuando ingresó a Angostura. Olvídese si lo mató a Reyes o no. Es la misma situación. ¿Qué consecuencias tuvo Colombia? O sea, tampoco veamos al Ecuador como que nos vamos a quedar en el tacho de la basura. Sí, no, ayer habían quienes ya hablaban de guerra. Estamos locos. O sea. Eso ¿Que hay una sanción? Sí, que va a haber. Que la comunidad internacional se siente golpeada por el error cometido por el Ecuador. Sí. Pero tampoco se le va a acabar el mundo al Ecuador. Pues. Así es. O sea, Es un acto que tiene consecuencias. Y el gobierno le debe una respuesta a su ciudadanía de cómo las vamos a enfrentar. Okay. Si eso está claro, yo creo que esta crisis se supera en el mediano plazo, ¿no? No corto, pero mediano plazo. Ya veremos. Carlita, por favor. Sí, abogado Carlos Luis Sánchez. Quiero adelantarme en el tiempo, 5 o 10 años después, sanciones contra el país como consecuencia de esto. La Haya, la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que puede llegarnos a ocurrir? Porque el Mercosur habla de expulsión y otros organismos hablan de sanciones no solamente en la vía diplomática, sino ya con temas que tienen que ver en aspectos económicos. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir 5 o 10 años después por este acto que para mí ha sido netamente electoral? Yo veo que son imposiciones, o sea, se trata de imposición de sanciones económicas. ¿Cuánto nos puede costar esto en pocas palabras? El pueblo le ha confiado el país a un joven empresario exitoso, y cualquier empresario exitoso sabe campear estas vicisitudes. Entonces ya veremos. Yo hubiera esperado a esta altura, por cierto, ya un pronunciamiento de él, propio de él. No solamente de su canciller, no solamente y de la ministra del Interior, sino un pronunciamiento del presidente de la República. Yo creo que nos está debiendo eso. Una pequeña cadena nacional con su explicación. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esa explicación debe contener las alternativas que el país tiene para enfrentar estas consecuencias económicas que se nos vienen. Porque ya suficientes problemas tenemos los ecuatorianos con haber soportado que se eleve el impuesto, el IVA, enfrentar la violencia sin mucho éxito por parte del gobierno nacional. No digo que este en particular, digo en general, algo mejor lo ha hecho y tiene sus altos y bajos, pero ahí vamos, saliendo adelante. Pero tampoco es que, como en campaña se mostraba, íbamos a tener Robocops en las calles, pues, ¿no? Que teníamos chalecos, cascos, láser, pistolas, EPS, camiones, buses. No hay eso todavía, ¿no? Todavía están en deuda. Cárceles. Entonces, este gobierno en deuda con nosotros, como ciudadanos, espero que pronto se vayan poniendo al día y que nos expliquen cómo vamos a frentear estas consecuencias, porque las vamos a tener. Yo no sé qué tan graves sean. Ahí vamos a ver la calidad de la diplomacia ecuatoriana. Gabriela Sommerfeld a la cabeza, tenemos a José de la Gasca en la ONU, un embajador, no es poca cosa, es un hombre bien preparado, pero es un reto de alto nivel. Así que esa pregunta que la responde el presidente. Sí. Es que yo no sé si veo, perdón que te interrumpa, Sí, Carla, continúe. no dejando volar aviones del Ecuador por el cielo mexicano y no surcar barcos por el mar territorial mexicano. Son medidas que podrían fregar la vida, por lo menos comercialmente, al Ecuador, porque darle la vuelta a México toma bastante tiempo. Sí, está justo en el medio. Exactamente, es que me la captaste, está justo en el medio y eso tiene un costo.
No sé si lo analizaron o no lo analizaron, pero esto tiene que resolverse en algún momento, y es verdad, a mediano plazo, pero cuando los actores hayan dejado de estar. ¿Será? Carla. Sí, como última pregunta de mi parte, Carlos Luis, la parte, y esto porque hiciste énfasis en la posición del juez en este momento, en el juez penal que tiene el caso del habeas corpus de Jorge Glass. Yo no tengo ninguna simpatía por Jorge Glass, por si acaso lo de lo establecido, porque ya tengo 2 o 3 personas diciéndome algún comentario por acá en redes. Pero la ilegal detención jurídicamente se subsanó con el proceso que se hizo inmediatamente la acción de presentar cargos, o realmente lo que pasó primero fue que se lo detuvo ilegalmente y eso es lo que va a pesar a la hora de la acción de habeas corpus. La legalidad de la detención es una cosa y la formulación de cargos es otra. Lo que existe es un pronunciamiento judicial previo sobre esta legalidad. Entonces, como el habeas corpus tiene varios objetos, ¿no? El primer objeto, el obvio, es recuperar la libertad de quien ha sido ilegal, arbitraria y abusivamente privado de su libertad. Yo creo que el argumento del gobierno nacional es: esto no es ninguna detención arbitraria, porque ya una juez calificó su legalidad. Entonces ya hay un... O sea, porque lo peor que nos puede pasar como país es que nos introducimos forzosamente, porque existió fuerza, invadimos una embajada y tras eso el personaje en teoría que iba a salir o que iba a huir queda en libertad. O sea, sería... Ahora, ojo que hay momentos o circunstancias dentro de las que el gobierno, a través de la fiscalía, la policía y la justicia, pueden intervenir o pueden ingresar a un domicilio. En este caso es una embajada, esa es la circunstancia especial, pero puede hacerlo en cuanto existe una flagrancia y cuando hay una orden de un juez competente. Entonces, creo que por ahí he leído que sí existe una orden de un juez para ingresar a la embajada. Existe. Esperemos. Me pareció leer en algún lado. ¿Es que en sí. serio? Me pareció leer. Pero en eso algún ya, lado. o sea, ya, bueno, sí es que... pero esperemos que sea así el tema interno, porque sería terrible a mí me gustaría ver esa... Sería interesante. Yo lo para ver qué se fundamenta. públicamente le he pedido, ¿no? que publiquen la motivación de la decisión de la calificación de la legalidad de la detención. Ajá. Que precede de con qué facultades entraste a un domicilio. Cualquiera. Embajada o no. ¿Sabe qué? Eso es lo que me ¿Cómo preocupa? rompiste una puerta, entraste a un lugar? Tiene que haber una orden de allanamiento ordenada por un juez. De ley que la hay. Si esa figura existe, vea, mi querido doctor. ¿Cerramos todo? No. Ese, todo lo que hemos hablado queda al tacho. No, es que, claro, obvio. Oiga, es que de por sí, cuando tú tienes un presidente que irrumpe una embajada, entonces tú dices, a ver. ¿Qué pasó aquí? No, y no solo eso, sino si lo haces así, tú puedes hacer cualquier cosa. En el nombre de la ley, en el nombre de la justicia, puedes hacer cualquier cosa en este país. Y eso es lo que no creo que hemos logrado dimensionar. Ese es el mensaje. Es que creo que no hemos logrado dimensionar eso. ¿A puerta de quién estamos? Ese es el mensaje. Por si acaso, si no lo habían escuchado fuerte y claro, Daniel Noboa ha dicho al país y al mundo: yo puedo, el que puede lo menos, puede lo más. Entonces, aquí se han olvidado que hubo un presidente que se metió a una corte de justicia, a una corte nacional, a sacar a un señor que estaba en un sofá. Ellos no se acuerdan. Se metió a una corte de justicia a sacar a un presidente que no quería salir. A un parlamento. A un parlamento. Pero bueno. Ahora yo lo que siempre... me quedo sorprendido. No, lo que pasa es que... Sí, es buena. Lo que ocurre también es que yo no sé con qué cara, sabiendo que Glass tiene antecedentes, que está con sentencia ejecutoriada, así es la palabra, doctor. Tiene sentencia ejecutoriada, tiene procesos penales en curso. ¿Con qué cara, políticamente hablando, salen a decir, ay, pobrecito, ay, no sé cuánto? Señores, hay que limpiar la imagen de este país de una vez por todas. Sí, se olvidan que este personaje en particular, Jorge Glass Espinel, fue quien estuvo al frente de todos los sectores estratégicos del correísmo durante mucho tiempo, que ha sido condenado en 2 ocasiones por el caso Odebrecht, por el caso Sobornos, que tiene procesos penales pendientes en su contra, que tiene la calidad de prófugo, que tiene una orden de detención por eso. Entonces alegan la calidad de perseguido político, pero ya él tiene una condición él debería estar cumpliendo una pena. Y también se olvidan
que en vez de estar cumpliendo su pena a través de garantías jurisdiccionales desnaturalizadas, pasó a cumplir su pena por una supuesta condición de salud que le impedía cumplirla privado de su libertad en su domicilio. Pero su domicilio resultó ser una caravana del triunfo desde que salió de la cárcel hasta un mitin político y festejar su cumpleaños. Luego se dedicó a hacer un programa de radio, a hacer política. Sí, Entonces sí. enfermo No estaba. No creo. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, buena semana, por cierto. Gracias, el doctor Luis Lindas Sánchez. las instalaciones. Y yo recomiendo seguirlo en la cuenta de Twitter o de X al doctor. Siempre tiene los criterios jurídicos que uno necesita en el momento. Así que sería bueno que lo diga al aire su cuenta ¿Cuál de es Twitter. su cuenta de Twitter? CL Sánchez G. Muy bien, 8 de la mañana con 57 minutos. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Ya está el Big Box aquí. Ya mismo entra. Regresamos.